Ok, mis hermanos, nuevamente nos encontramos en nuestra Confesión de Fe Bautista 1689. Hoy vamos a estar haciendo una introducción a lo que es la teología pactual o la teología del pacto. Primeramente, el contenido del estudio, de la forma que vamos a ir introduciéndonos a la teología del pacto, será de esta forma. Primero vamos a introducirnos y vamos a hacer la pregunta de qué es un pacto, cómo establece Dios sus pactos con los hombres y algunas aplicaciones prácticas y la bibliografía final. Vamos a iniciar con la introducción de la teología del pacto. En esta lección, hermanos, la meta no es transmitir una tradición nada más de nuestros antepasados, sino mostrar lo que ha sido enseñado que proviene de las Sagradas Escrituras. Esa es principalmente la idea. Nuestra misión es recuperar, entender la tradición de nuestros padres bautistas. Y una vez que recuperada, hermanos, podamos enseñar esa tradición a las posteriores generaciones, porque representa la fe auténtica, histórica de la palabra de Dios. Eso sea, hermano, nuestra meta. Y quiera Dios que podamos comprender de forma clara, de una forma simple, sencilla y profundamente la teología federal o la teología del pacto. Son términos, hermanos, que muchas veces muchas personas no quieren o muchas personas dicen: yo no quiero doctrina, yo no quiero estudiar estos temas, no quiere introducirse a estos temas que son claves y fundamentales para nuestro entendimiento de lo que el Señor ha establecido en el panorama bíblico desde la historia, desde el Génesis al Apocalipsis. En ese sentido, hermanos, cuando se utiliza las palabras teología del pacto, quiere decir que el enfoque de su comprensión en las Escrituras está centrado en torno al desarrollo de los diversos pactos dentro de la historia de la redención. Este enfoque de las Escrituras toma en cuenta los pactos históricos del antiguo pacto de forma individual y trata de unirlos en un todo sistemático, trata de que desde el pacto del hombre en el Edén, también que vaya de una forma entrelazados hasta el nuevo pacto que el Señor ha establecido en su palabra. Hay 3 vocabularios para pacto. La primera es foedus, que viene del griego, del cual proviene federal. Un confederado son personas en federación que están en un pacto, que sería la cabeza o los representantes de personas o de individuos o de una nación. Y la siguiente es pactum, de la cual proviene la palabra pacto. Y la tercera, testamentum, que significa testamento. Entonces, cuando uso la palabra federal, estoy diciendo pactual. ¿Se entiende la idea, hermanos? Cuando yo digo la palabra federal, estoy diciendo la palabra pactual. Los ministros laicos, entre los bautistas particulares, estudiaron y predicaron la teología reformada. Para los bautistas particulares, una aplicación consistente de la teología reformada trajo conclusiones congregacionales y bautistas. Este fue un caso en su teología del pacto, el cual se desarrolló dentro de la unidad y diversidad de las ramas más grandes del árbol familiar reformada del pacto. El corazón de la teología reformada, hermanos, del pacto es la distinción sustancial entre la ley y el evangelio. Esta distinción fundamental fue la base para las expresiones más desarrolladas de los pactos legales y evangélicos. ¿Qué quiere decir eso? Que es unida
o los pactos de obra y de gracia. La teología del pacto de los bautistas particulares juntó la unidad, ley y el evangelio. Ellos enseñaron claramente las doctrinas de los pactos de obra y de gracia. El pacto de obra se entiende cuando Adán cayó y fue condenado, cuando él desobedeció la palabra de Dios. Y nosotros encontramos la salvación en Cristo, que es la gracia. Uno fue dado como sanción. El hombre fue creado recto y perfecto y le dio una ley el Señor, que él debía de enseñorearse de toda la creación, y le dio un mandamiento: no comerás de este fruto. El día que de este fruto comieres, ciertamente morirás. Y esa desobediencia que el hombre accedió fue la que a todos nosotros, generación de Adán, simiente de Adán, nos alcanzó. Todos nosotros morimos en Adán, fuimos muertos en él. Pero también la salvación se revela gratuitamente en Cristo. Ellos enseñaron claramente esta doctrina, hermanos, que en Cristo somos resucitados, y ese es el pacto de gracia. La médula, esta es el pastor Walt Chantry dice: la médula está en el centro de los huesos que dan forma a nuestro cuerpo. Así, la doctrina de los pactos se encuentra en el centro de la teología, y la salud de cualquier sistema teológico depende de su entendimiento de esta verdad. Así que, hermanos, es una responsabilidad que nosotros seamos diligentes en profundizar y entender bien claramente acerca de esta cuestión, porque es como si fuera que sea el centro de todo el evangelio. De hecho, que es la médula, dice el autor, el pastor Wall. Dice que la médula está en el centro de los huesos que dan forma a un cuerpo. De esta misma forma también esta doctrina fundamental debemos nosotros tener bien claro para que podamos no caer en las herejías. La segunda confesión de fe de Londres, de 1677, confiesa el pacto de obras. En el capítulo 6, por ejemplo, hermanos, nosotros esto ya hemos estudiado, que a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida, si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, es de esta forma que Dios creó al hombre, recto, puro, perfecto. Adán fue creado en una mente pura, sin corrupción. Nosotros no podemos imaginar el estado adámico en el cual él fue creado, pero fue condicionado. El hombre fue creado en ese estado sin mancha, pero amenazó con la muerte su transgresión. Dios le dio un mandamiento el cual él tenía que obedecer y cumplir para que él pueda vivir. Más adelante, en el mismo capítulo, nosotros, hermanos, en la confesión, encontramos que la cabeza federal de Adán, quien nos representa a nosotros, a cada ser humano que venimos de Adán y Eva, él permaneció en la habitación y el lugar de toda la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, él nos representó como cabeza. Él fue nuestro representante delante del Señor, que recibe su culpa imputada por la desobediencia. Y la consecuencia fue una naturaleza corrupta. Cuando él desobedeció y pecó, murió espiritualmente. Porque la palabra del Señor dice que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y la muerte alcanzó a Adán. Él murió espiritualmente y tanto también le alcanzó la muerte carnal. Entonces, el capítulo 6 de la confesión nos enseña esta verdad bíblica. El capítulo 7 identifica específicamente la ley para vida. ¿Qué significa eso? Que el capítulo 6 nos estaba enseñando que la obra de Adán era un pacto de obras. Él tenía que mantenerse en obediencia
para recibir las bendiciones que Dios le estaba estableciendo. El 6 dice, el capítulo 7 identifica específicamente la ley para vida, del capítulo 6 como un pacto. De hecho, afirma que la ley para vida solo puede ser un pacto. Y la distancia, el capítulo 7 de la segunda confesión, nos dice que la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en formas de pactos. Y esto es lo que nosotros vemos en la mente de Dios, que Él planificó su plan de redención eternamente antes de la fundación del mundo y fue manifestado en su debido tiempo en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos su gloria lleno de gracia y de verdad, dicen los evangelios. Y era Cristo que estaba viniendo para ser ofrecido como sacrificio expiatorio por nuestros pecados, por tus pecados, ya que en Adán nosotros fuimos muertos, pero Cristo venía a establecer el nuevo pacto que iba a ser por su propia muerte, su sangre, muriendo en aquella cruz. Entonces, hermanos, los bautistas particulares, los reformadores, juntaron la unidad de la teología del pacto reformada, no solo con respecto al pacto de obras, sino también con respecto al pacto de gracia. La salvación en Cristo vino solo por gracia, a través de la fe solamente. En Cristo solamente, a través de todas las edades. Cristo es, mi hermano, nuestra Pascua. Cristo es el nuevo pacto. Él es quien estableció que por medio de solamente Él seríamos salvos. Los elegidos dados a Cristo en el pacto de redención reciben sus beneficios en el pacto de gracia. Y tú y yo, hermanos, estamos en el pacto de gracia. Aquellos que miraban en el Antiguo Testamento, miraban a este nuevo pacto que iba a venir en rescate o en propiciación de sus pecados. Miraban al Salvador que iba a venir y depositaban su fe. Siempre fue por gracia. Depositaban su fe en aquel que iba a venir. Porque la sangre de los machos cabríos, de aquellas cosas que hacían sacrificio, no era una sombra de lo que iba a venir el Señor Jesucristo a hacer en la muerte y en la muerte de cruz, cuando vino a morir por nuestros pecados. Entonces nosotros ahora miramos a lo que hizo Cristo y recibimos por gracia mediante la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Por eso depositamos también nuestra fe en el pacto que hizo Cristo con el Dios Padre cuando murió por nosotros, por nuestros pecados en aquella cruz. Se hizo maldito por ti y por mí. Y nosotros recibimos los beneficios en el pacto de gracia, hermanos. Según vemos en la confesión de fe, como nos dice claramente que nuestra obediencia o nada puede cumplir la voluntad de Dios. No podemos nosotros ganar esta salvación. Por eso lo que nosotros debemos que hacer es recibirla con fe. Nosotros no nos salvamos porque nosotros hacemos la obra. No, la obra fue hecha para que nosotros creamos en Él y en consecuencia vivir para Él. Y esto es, hermanos, en síntesis lo que es el pacto de gracia. Los bautistas particulares argumentaron que la Biblia asigna a Abraham una descendencia terrenal y una descendencia celestial. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le dijo que tendría una nación terrenal, étnica, y una nación celestial, espiritual, y que los clasifica en dos pactos diferentes. Un pacto terrenal según la carne y un pacto celestial según el Espíritu. Esto
este argumento fue la exégesis intracanónica o interna de la Escritura que nosotros encontramos en la Biblia misma. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, pueden abrir sus Biblias. En Gálatas capítulo 3, encontramos que dice el apóstol Pablo enseñando al pueblo, a los judíos que querían volver a la ley. Le decía: oh Gálatas insensato, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe, con fe? Tan necios sois, le dice Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Y nos dice acá: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, porque él creyó a Dios. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, Dios le había, en Génesis capítulo 17, podemos hacer una rápida mirada también en Génesis capítulo 17. Dios establece con Abraham una señal del pacto, una señal como pacto, que era la circuncisión. Ahora, nosotros encontramos en Gálatas que todos aquellos que creen en Cristo Jesús son circuncidados de corazón, y por ende somos, dice Gálatas capítulo 3 y Gálatas capítulo 4, que somos nosotros espiritualmente los que son de fe. Estos son hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque en tu simiente, en la simiente de Abraham, porque Abraham creyó antes que fuera circuncidado. Y nosotros también, nosotros hoy creemos por la fe en Cristo Jesús y somos circuncidados y espiritualmente somos parte del pueblo de Dios. Entonces, en ese sentido, Dios le dio un pacto terrenal según la carne y un pacto celestial. Hay un solo pueblo y somos unidos en Cristo, el verdadero Israel. Entonces, hermanos, para los bautistas particulares, el modelo Paido Bautista confundió dos simientes distintas. ¿Qué significa esto? Los Paido Bautistas estuvimos estudiando la última clase, que eran los presbiterianos. ¿Por qué? Porque en un pacto impuso el típico modelo nacional terrestre de Israel sobre la iglesia transnacional celestial antitipológica. ¿Qué significa eso? Que para ellos, por ejemplo, era solamente confundió dos simientes distintas en un pacto e impuso el típico modelo nacional terrestre. Solamente étnico para ellos era el Israel. Pero nosotros vemos a través de la Escritura que Dios, tanto espiritual como terrenal, Él tiene un pueblo de judíos y gentiles. En ese sentido, muchos se confunden que cuando nace un hijo le quiere bautizar y por ese bautismo de infante piensa que es parte del pueblo de Dios. Y no es así, porque tiene que creer, según la Escritura, el que cree y se bautiza será salvo. Y ahí nosotros necesitamos entender claramente que aquellos que creen en Jesús se implantan en la fe, por medio de la fe en Cristo Jesús, y somos ahí pueblo de Dios espiritualmente. Es importante mantener una estrecha relación entre el antiguo pacto y el pacto de gracia. Aunque eran distintos, no debían dividirse. ¿Se entiende, hermanos? El antiguo pacto, dice, el antiguo pacto estaba subordinado
al pacto de gracia e hicieron disponibles sus beneficios a través de la tipología. Todos los pactos eran subordinados o antecedían a lo que iba a ser el nuevo pacto en Cristo Jesús. Era una sombra. Todo lo que se hacía en los sacrificios, todo el pacto de la ley dada a Moisés, todo eso era una sombra de lo que iba a ser, una tipología de lo que iba a ser Cristo en el nuevo pacto. Y el pacto de gracia fue materialmente conocida en el antiguo pacto, pero no formalmente hecho hasta que Cristo derramó su sangre. Cristo fue que cumplió a cabalidad todo lo que demandaba Dios para nuestra propiciación. Él fue ofrecido como Él intercedió por nosotros y también derramó su sangre por nosotros. Él fue el Cordero Pascual y Él fue el sumo sacerdote que intercedió por nosotros. El pueblo celestial de Dios comenzó en el jardín y se extendió en todas las edades. El pueblo terrenal de Dios comenzó con Abraham y terminó con la cruz, dice el doctor Samuel Renningham. El pueblo terrenal de Dios comenzó con Abraham y terminó con la cruz. El verdadero Abraham, el verdadero Israel es Cristo. Y en la cruz, todos aquellos que depositan su confianza en Cristo, estos son hijos de Abraham o estos son hijos de Dios. Por eso dice que cuando oímos con fe, cuando confiamos en el Señor, somos hechos hijos de Dios. Porque estos, dice Juan capítulo 1, versículo 12. Un ratito, vamos a leer. Dice: y a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros creemos y esa fe nos hace implantar en Cristo Jesús. Y Él es el verdadero Israel. En Él estamos escondidos. Y esto es clave, hermanos, porque nosotros necesitamos entender que Cristo es el verdadero Israel. Y todo el Antiguo Testamento apuntaba a lo que Cristo iba a venir a hacer en la cruz. El plan de Dios eterno estaba cumpliendo el Señor Jesucristo en la cruz, muriendo por su pueblo. Tiene un solo pueblo por el cual Él vino a morir, tanto de judíos como gentiles. Y todos aquellos que depositan su confianza en el Cordero que fue ofrecido para salvación de los y perdón de los pecados, entran, se introducen como el pueblo de Dios, el pueblo celestial de Dios, aquellos que son circuncidados de corazón, nacidos de nuevo, esos son hijos de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que nosotros dar gloria al Señor que hemos creído en Cristo, porque Él es el Cordero que fue ofrecido para la remisión de nuestros pecados. El nuevo pacto, nuestra Pascua, que es Cristo, Él es nuestro reposo. Por eso necesitamos meditar en esto, y porque esto nos tiene que a nosotros dar arder nuestros corazones para seguir nosotros caminando en obediencia, porque Cristo murió para que nosotros vivamos vidas santas, no para vivir según el antojo de nuestros corazones, hermanos. Entendiendo esto, hagamos la pregunta entonces de qué es un pacto. Y un pacto es un compromiso bajo sanción. Es un compromiso cuyas condiciones garantizan la participación de todos los partidos. ¿Qué significa eso? Que la consecuencia que haga el representante afecta a todos. No es un acuerdo general, es un acuerdo condicionado, de tal manera que los partidos tienen que cumplir sus compromisos o habrá consecuencias. Por eso decimos que un pacto es un compromiso bajo sanción, porque las sanciones son amenazas, son condiciones que garantizan la participación y el compromiso de los partidos o cabezas. Ahora bien, hermanos, hagamos las siguientes preguntas.
¿Por qué esta definición? ¿En qué parte de las Escrituras encontramos esta definición? ¿Es bíblica esta noción de un pacto? Y vemos que sí. Por ejemplo, notemos, hermanos, cómo Jonatán hizo un pacto con David. Cómo Jonatán... Perdón, En 1 Samuel, capítulo 20, versículo 12. Nosotros encontramos en este contexto a David huyendo de Samuel. Él estaba siendo perseguido por Samuel y pidió a su amigo Jonatán que interceda por él, o que le avise si su padre iba a matarle, que le avise para que él pueda huir. Entonces Jonatán hace una promesa, un pacto con David. Y comienza la conversación y le dice: entonces dijo Jonatán a David: Jehová, Dios de Israel, sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentara hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada: si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo, Jonatán pacto con la casa de David. ¿Me escuchan, hermano? Dice de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Notemos lo que sucedió en este pacto. Jonatán ha jurado, se ha comprometido a hacer algo, y luego añadió a su juramento una maldición sobre sí para garantizar su participación en el pacto. Si no cumpliera su palabra, habrá consecuencia, y Dios es el testigo. Jonatán clama a Dios pidiendo que lo maldiga, que lo castigue si no cumple la palabra. Él debía de cumplir y ser obediente a lo que él prometió a David. Y en este sentido, hermano, es algo serio, porque clamó a Dios por testigo. Y ese pacto tenía que ser, era bajo sanción. Si él no cumplía lo que le prometió a David, iba a ser muerto por Dios, maldito por Dios. Cuando los hombres hicieron pactos, habían ceremonias que usaban para representar o simbolizar esta parte del pacto. Las condiciones o garantías normalmente, pero no siempre, lo que hacían era cortar y dividir animales, colocando una mitad del animal a un lado y la otra mitad del animal al otro lado, y así pasar por medio de las partes del animal. Por ejemplo, hermanos, en Génesis 15, con Abraham y Dios, podemos notar nosotros que enseguida, hermanos, se va a cortar nuestro... Me acaba de avisar Zoom. Si se corta, vamos a volver a entrar. En Génesis capítulo 15, Dios le promete a Abraham un hijo. Y le dice que después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, dice. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Vemos en la imagen, hermanos,
el ritual de los israelitas que simbolizaba el partimiento del cordero, que tenía que ser perfecto, sin mancha, como el que simbolizaba el pacto que ellos estaban haciendo con Dios. Así, o Dios estaba estableciendo con ellos y ellos tenían que partir ese cordero, y ese cordero tenía que ser desangrado y tenía que ser partido de ambos lados para que sus pecados traspasasen al cordero y el Señor les reciba a ellos en olor grato. Cuando los hombres hicieron pactos, habían ceremonias que usaban para representar o simbolizar esta parte del pacto. Las que hacían era cortar y dividir los animales, colocando una mitad del animal a un lado y la otra mitad del animal al otro lado. Y así pasar por medio de las partes del animal. Y en este ejemplo podemos ir a Génesis, si pueden leer, capítulo 15. Cuando Dios promete a Abraham un hijo. Y estuvimos leyendo, y el capítulo 15:3 dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole, o no me has dado hijos. He aquí que será mi heredero un esclavo, Señor, le dice, nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Hay una promesa de parte del Señor. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Esa era la promesa de Dios para Israel. Y él ya era de avanzada de edad, y también su esposa ya no podía tener hijos. Pero había una promesa, un compromiso de parte del Señor. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó la promesa de Dios. Entonces le dijo, y el Señor en el 8 le dice: y Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años. Una tórtola también, y un palomino. Y tomó todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Y descendieron las aves rapiñas sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ayuntaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. También hubo una profecía que su pueblo iría a una nación, y esto nosotros vemos en Egipto que fue cumplida esta profecía, más también a la nación a la cual se dirían: juzgaré yo, y después de esto saldrán grandes riquezas. Pero ¿qué es lo que queremos ver? Que Dios, cuando estableció el pacto con Abraham, que tendría una simiente tan numerosa, trajo un cordero, tipo para testimonio de que su obra iba a ser cumplida. Y el significado de esta acción fue igual a las palabras de Jonatán: Jehová haga así a mí. De esta forma le dijo Jonatán a David, y aún le añada: si no cumplo el pacto, es una forma de invocar y establecer sanciones en el pacto. Si Dios no hubiese cumplido su promesa, no sería digno de confianza, no sería Dios. Pero Dios fue fiel a su pacto. Él cumplió lo que prometió. Él no miente. Del mismo modo, los verdaderos hijos de Dios, cuando cumple algo o cuando promete algo, lo cumple. Y en este sentido, hermanos, tú y yo necesitamos ser hombres que imiten a nuestro Señor en las cosas que nosotros nos comprometemos. Por ejemplo, cuando yo hice un testimonio público de que amaría a mi esposa delante de los hombres y delante de Dios, pacté con mi esposa que yo le amaría en la salud, en la riqueza, en la enfermedad, en todo, hasta que la muerte nos separe. Y el testigo es Dios de eso. Imaginen lo serio del asunto, hermano.
Imaginen lo serio del asunto, que cuando alguien no cumple su promesa, cuando alguien promete algo y no cumple, las sanciones son serias. Todo lo que nosotros decimos traen consecuencias. Todo lo que nosotros nos comprometemos. Yo me digo, me voy en tu casa y no me voy. Tiene sanción. Me quedo como mentiroso y la palabra del Señor, ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. Del mismo modo, cada sanción delante de Dios que prometamos debemos de cumplir, hermanos, porque Dios cumple lo que promete. En ese sentido, es un compromiso bajo sanción. Aunque entre Jonatán y David no habían animales cortados, eran las mismas partes del pacto. Un compromiso bajo sanción. Esa promesa, su palabra le comprometía. Anteriormente no se utilizaban mucho los papeles para establecer algunos pactos. Hoy día nosotros necesitamos de 500 papeles cuando nos comprometemos, porque nosotros no cumplimos nuestras palabras. Y en ese sentido, hermanos, nosotros necesitamos ser hombres de palabra, hombres que cumplan lo que prometen. Y podamos así nosotros representar dignamente a nuestro Señor como Él prometió y cumplió lo que había prometido. Entonces, hermanos, y otro ejemplo que podemos ver también es en el Salmo 55, hermanos, si podemos ir brevemente. Salmos 55. Nos dice, el 4 dice, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Ellos debían hacer un pacto con sacrificio. Significa cortar animales para pasar entre sus partes para finalizar el pacto. Y esto garantiza la participación de los encabezados o partidos. ¿Quiénes serían estos? El Señor Jesucristo, cuando estableció el nuevo pacto, que partió su propio cuerpo y se dispuso su propia sangre en propiciación por nuestros pecados. Juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y Cristo es el sacrificio perfecto, hermano, para la remisión de nuestros pecados. Y gloria a Él, porque por Él nosotros somos aceptos. Por Él somos nosotros somos confirmados delante del Señor. En Él es nuestra garantía. Él es el Señor Jesucristo, es quien murió y hizo el nuevo pacto por la preciosa sangre suya que derramó en aquel lugar, en el Gólgota, por ti y por mí. Gloria a Dios, porque Él se presentó por nosotros como sacrificio. Puso su voluntad, puso todo su ser, cumplió toda la ley para que tú y yo vivamos en esa libertad hoy, hermanos. Y nosotros en ese sentido tenemos que poner también como sacrificio vivo nuestros cuerpos, no para servir al pecado, sino para servir a Dios, porque Él nos salvó y nos llamó mediante la santificación. Tú eres un hijo de Dios siempre y cuando vivas en obediencia a Dios. Es el fruto del Espíritu que operará en tu vida cuando verdaderamente hayas nacido de nuevo. Por eso, hermano, importante entender esto, porque cuando entendemos que Cristo es el Cordero Pascual y Él ha sido el que estableció el nuevo pacto para que nosotros fuéramos perdonados, ya no podemos vivir de una forma como antes vivíamos en nuestras concupiscencias. Necesitamos, hermanos, santificarnos, porque Él se ofreció en sacrificio vivo, santo. Y nosotros, si hemos entendido esa verdad, esa realidad bíblica, debemos de vivir en consecuencia a lo que Él hizo por nosotros. En obediencia, por amor. Ya no es más algo que tengo que esforzarme o algo que tengo que obligarme, sino que es por amor, voluntariamente, por ese sacrificio pactual que Él hizo delante del Señor. Y otro ejemplo más, hermanos, que podemos ver es en Éxodo capítulo 24, si podemos ir brevemente también. Éxodo capítulo 24. Estamos viendo los pactos.
y la forma de los pactos. Hablando de Moisés, versículo 7 en adelante, dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Esto es lo que hicieron como promesa a Israel. Israel prometió obedecer la ley de Dios. Entonces Moisés, mire lo que hizo, tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hermanos, cuando dijeron obedeceremos, ellos se estaban comprometiendo. Los israelitas no pasaron por partes de animales, no, pero ellos se estaban comprometiendo para que ellos iban a obedecer la ley de Dios. Y si ellos no obedecían, ellos tendrían sanciones terribles. Entonces, cuando nosotros miramos que Moisés le roció con sangre para significar que había amenazas y condiciones garantizando su participación en el pacto, es decir, que ellos debían obedecer conforme a su compromiso o la sangre de ellos sería derramada. Entonces, era un pacto de obras. Ellos tenían que obedecer la ley que el Señor les estaba demandando. Si no lo hacían así, Dios mismo se encargaría de enviarle a sus enemigos para que ellos sean oprimidos a fin de que ellos vuelvan a obedecer su ley, su voluntad. Entonces, ¿qué es un pacto, hermanos? Es un compromiso, dijimos, que es bajo sanción. Esto es importante porque como vemos en Hebreos capítulo 9, 16 y 17, podemos ver un rato, hermanos, también en Hebreos capítulo 9, el 16 dice, el 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿De quién está hablando? De Jesús. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, esto es a lo que era el pacto adámico, así, o la muerte de Adán, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Qué significa eso? Que mientras que yo viva y tengo un testamento, nadie lo puede aún disfrutar. Pero cuando yo muera, ahí sí ustedes pueden repartir el testamento. Entonces, lo que hizo fue, murió, se ofreció como cordero pascual, como un cordero sin mancha, y el sacerdote que intercedía para que tú y yo hoy podásemos disfrutar de las bendiciones. Nos dice que un pacto sin sanciones no tiene fuerza. Un mandamiento no tiene poder si no hay un castigo o consecuencias por no obedecerlo. Y en ese sentido, Cristo obedeció del todo. Así también un pacto con compromiso que no tiene amenazas para garantizar la participación de los partidos o de las cabezas de los federados no es un pacto. Dios hizo pacto con los hombres y estableció sanciones para garantizar su participación. Y esto es clave, hermanos, que tenemos que entender. Cristo intervino de los cielos. Él dice que descendió, se humilló hasta lo sumo y vino en pañales y empezó a crecer, obedeció toda la ley. Su participación fue hasta lo último de la ley. Él cumplió. Él dice: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, dice. ¿Por qué Él tuvo que hacer eso? Porque tú y yo, hermano, nunca podíamos haber hecho esa salvación por mérito. Porque en Adán nosotros hemos muerto. En Adán tú y yo fuimos, nuestros corazones radicalmente
fueron corruptos. Nosotros espiritualmente nos apartamos de Dios. Nosotros nacimos en pecado. Entonces Dios, Cristo, tuvo que venir para humillarse y cumplir a cabalidad todo lo que demandaba la ley. Porque la ley demandaba sacrificio para los pecadores. Y todos nosotros desobedecimos, hermano. Tú desobedeciste la ley de Dios desde que naciste. Viviste desobediente a los mandamientos y a la ley de Dios. Y esta ley demandaba de ti sacrificio, te demandaba a juzgar. Pero lo que Cristo hizo es que vino como un cordero manso, un cordero que en su muerte fue pasiva. De una forma, Él recibió todo el peso y la horrenda ira del Dios Padre. Pero a la vez también Él actuó de una forma activa en la obediencia al Padre. Y esto, hermano, tenés que pensar bien, porque Él fue de una forma, su sacrificio fue activa y pasiva. Pasiva, como esta imagen que muestra del cordero, como no enmudeció su boca, pero así también obedeció toda la ley. No, que si es posible, dice, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, oh Señor. Eso Él venía a hacer, cumplir la voluntad de Dios. Oh, qué gran misterio que nos ha sido revelado, hermanos, que este Dios todopoderoso tuvo que intervenir para venir a morir por pecadores, por sus enemigos. Oh, gloria, hermano. Entonces, hermano, ¿cómo establece Dios sus pactos con los hombres? Esto podemos hacer esta pregunta. Si Dios pacta con los hombres, ¿cómo los hace? ¿Cómo establece Dios sus pactos con los hombres? Y la respuesta es: Dios establece sus pactos con los hombres primeramente por medio de leyes. Él les pone leyes y también promesas. Por medio de leyes y promesas. Si el primer punto, si un pacto es un compromiso bajo sanción, ambos partidos tienen compromisos. Vos y yo tenemos compromisos que debemos de cumplir. Entonces, un pacto, Dios impone leyes y promete una recompensa si el siervo guarda las leyes impuestas. Y el ejemplo es: haz esto y recibirás aquello. Haz esto, es una ley. Haz esto, te ponen la ley, vos tenés que cumplirla. Y recibirás aquello, bendiciones. Es una promesa que recibirás si cumples. Por medio de leyes y promesas hay compromisos. Si yo cumplo, si yo agarro el compromiso de una forma seria y cumplo, trae beneficios. Si Dios impone una ley, incluye una promesa, pero el disfrute de la promesa depende de la obediencia a la ley. Aunque haya una promesa involucrada, la obediencia controla el disfrute de la misma. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que mientras que nosotros obedezcamos, seremos bendecidos. Esa era la ley, ¿cómo se dice? El pacto de obras. Mientras que Adán obedecía a Dios y no comía del árbol de la vida, el Señor le prometía vida eterna. Nuestra mente no puede dimensionar lo que Adán hubiese llegado a hacer. Pero la historia nos cuenta, la Biblia nos dice, nos narra, nos ilustra y nos muestra que Adán pecó. Adán desobedeció a Dios. Y por cuanto él pecó, también tú y yo pecamos, porque Él era nuestra cabeza federal. Él era tu representante, mi hermano amado. Él era mi representante y el representante de toda la raza humana. Por eso, las sanciones garantizan la participación de los partidos del pacto. Si no haces esto, no recibirás la promesa. Al contrario, serás condenado. ¿Escucharon, mi hermano? Esa era la condición del pacto de obra. Estaremos analizando las leyes y las promesas de los pactos en las Escrituras, porque así es como pacta con los hombres y de esta manera llega a una exactitud del análisis de los pactos.
Es de suprema importancia, hermanos, que prestamos atención a las leyes, las promesas y las sanciones. ¿Cuáles son las obligaciones de los partidos? ¿Cuáles son las condiciones del pacto? ¿Cuáles son las sanciones? Esto hay que nosotros ver para que podamos disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. Si nos equivocamos en estos detalles, muchos problemas teológicos también pronto seguirán, hermanos. Si Dios impone una ley, nuestra respuesta es decir, yo haré lo que me has mandado, responder con una obediencia. Entonces, ¿a quién se dirige la sanción? Al obligado. En este caso, yo que tengo que cumplir. La sanción te amenazará si no haces lo que Dios te dijo que debes hacer. Si no cumples tu compromiso en el pacto, serás condenado. Y llamamos tal pacto un pacto de obras. ¿Por qué? Porque depende de obediencia y el estar obrando. Y en ese sentido la salvación no es por nuestras obras, es por creer, es por fe, haciendo el trabajo del pacto. Esto no significa que un pacto de obras no tiene promesas, dice. Simplemente quiere decir que un pacto de obras protege el disfrute de las promesas con obediencia y sanciones al obligado. ¿Qué significa? Que si Adán no hubiese pecado, él seguiría en una comunión íntima con Dios. Él seguiría en esa mente pura, en esa mente sin pecado, sin mancha. No hubiese conocido lo que es el pecado. Pero ¿qué hubo? Hubo una sanción que si él desobedecía, le esperaba la muerte. Sería condenado y todo el castigo de la paga del pecado, que es la muerte. Entonces, hermanos, aparte vemos otro tipo de pacto en las Escrituras, y esto es importantísimo, que empieza con una promesa. Cuando Dios no impone, sino que presenta una promesa gratuita. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo podemos responder a algo que Dios quiere dar gratis? Y es simplemente, hermanos, recibiéndola. Tú y yo debemos de creer. Tú y yo debemos de recibir con fe. Como un niño que vos le estás regalando algo. ¿A quién se dirige la sanción? Al que prometió. En este sentido, Dios es el que prometió. Dios es el que dijo que te amó desde antes de la fundación del mundo. Y Él es el que prometió que te iba a dar vida y vida eterna. Que nadie te iba a arrebatar de la mano de su Padre. Yo te prometo proveer tal cosa, por lo que a la sanción sería, si no provees lo que tú prometiste, caerá una maldición sobre ti. Y en ese sentido, Dios prometió que tú y yo, hermanos, si creemos en Cristo, tenemos vida eterna, tenemos esa esperanza segura de que somos hijos de Dios, que estamos seguros en Cristo. Por eso llamamos a este pacto, pacto de gracia. Porque el disfrute de la bendición no depende de obras o de obediencia, sino que depende de la bondad del prometedor. Dios nos ha dado gratuitamente, no porque nosotros hayamos hecho algo bueno o que en nosotros haya algo bueno. Es por esto que para el que recibe, desde su perspectiva, es gratis. Para mí es gratis, porque no lo merecía y lo recibí. Porque su participación es recibirlo. Se pegan de la acotamía acá, a recibir con fe. Vemos esto en las Escrituras. Dice Romanos capítulo 11, versículo 6. Romanos capítulo 11. Y esto es importante, hermanos. Todo lo que estamos estudiando es para que nosotros vamos a seguir interiorizando. Versículo 6 dice... El del 5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. En este tiempo. Y la Biblia habla de un tiempo presente continuo que nos afecta, que te afecta a ti y a mí, hermano. Dice que en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. No dice dos pueblos, sino que un pueblo, un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera,
la gracia ya no es gracia, y por obra ya no es gracia, de manera la otra ya no es obra. Hermanos, no podemos contradecir. Yo no me puedo ganar la salvación. Yo he creído, y ese creer, que es un don de Dios, es la que me ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Esa regeneración que Dios ha hecho en mi corazón hace que yo crea en Él de una forma sincera. Pero ese creer no solamente queda de una forma pasiva. Cuando yo creo, debo de vivir en consecuencia, porque mediante la santificación, dice, Primera de Pedro, por ejemplo, nos habla de esta forma. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación por el Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Tú y yo fuimos elegidos mediante la santificación en el nuevo pacto hecha por la sangre misma de Jesucristo. Él es nuestro gran sumo sacerdote, que también obedeció y también fue que se presentó delante del Señor como sacrificio. ¿Quién puede hacer otra cosa? ¿Quién puede hacer como Él? ¿Quién pudo interceder por sí mismo y también por el pueblo? En el antiguo pacto no encontramos esto, hermanos. Y Cristo hizo todo esto. Y si es por gracia, ya no es por obra. Tu fe, esa fe no es algo que estaba en ti. Eso es lo que quiero referirme. Que esa fe que vos tenés hoy, que vos hoy estás creyendo en Jesús, no es una obra tuya, es una obra del Señor. El Espíritu Santo obró en tu corazón. Y eso debe de llevar una consecuencia natural de querer vivir en obediencia. Los términos un pacto de obras y un pacto de gracia en las Escrituras nos dice, o tienes que, en 10 minutos me avisa otra vez que vamos a terminar, o tienes que ganarlo o lo recibes gratuitamente. Si tienes que ganarlo por obediencia es un pacto de obra. Y maldito es el que quiera ganarse la salvación por la ley. Porque el que no cumpliere toda la ley es maldito. ¿Quién puede decir que no tiene pecado o que ha cumplido a cabalidad la ley de Dios? El estándar es demasiado elevado. Cuando Cristiano, en el progreso del peregrino, quiso ir en una fe por obra para ganarse su salvación, le apareció una llama diciéndole que maldito es todo aquel que quiere ganarse la salvación por las obras. Y en ese sentido, hermanos, tengamos cuidado, porque nosotros no nos salvamos por nuestros méritos. Y el disfrute de la bendición depende de obedecer. Y esto era, hermanos, lo que Adán debía de hacer. Pero tú y yo no podemos. Si tu disfrute de la bendición depende simplemente de lo que Dios te ha prometido, entonces es un pacto de gracia, porque lo recibes gratuitamente y nosotros hemos recibido por fe y para fe, y el justo vivirá por la fe, esa fe salvífica que ha operado el Espíritu Santo gratuitamente en nuestros corazones. Por lo que un pacto de obras no puede ser un pacto de gracia, ni viceversa. Estos dos se oponen, hermanos. O decimos que por gracia, desde la A hasta la Z, como decía un predicador, desde la A hasta la Z, la salvación es por gracia. Hermano amado, es Dios que hizo todo absolutamente para que vos seas salvo. Es Dios, hermano, que se fijó en el vil estado de tu alma. Él fue que miró tu estado de condenación. Él fue, hermano, que miró tu miserable vida y te dio vida. Oh, gloria al Cordero, porque Él vivió, vino y sufrió lo que tú jamás, nunca podías haber sufrido. Esa muerte, esa ira eterna del Dios omnipotente por tus pecados. Y eso es algo gratis. Y es algo que nosotros debemos de no jactarnos, sino de dar gloria y honra a Dios. Entonces, ese pacto de gracia que Dios ha hecho por ti, ofreciendo su sangre y su cuerpo, es para que vos hoy no vivas cómodamente, sino que vos te
te enardezca por el Evangelio, que vos arda tu corazón por el Evangelio y quieras predicar a otros. El siguiente punto, por medio de una cabeza federal, hermanos. ¿Cómo establece Dios sus pactos con los hombres? Impone leyes, como ya lo hemos visto, y ofrece promesas. Pero hay más. Dios establece sus pactos con cabezas federales, con representantes. Cuando utilizamos el término gobierno federal o Estado federal, nos referimos a un gobierno por representación. ¿Se entiende la idea, hermanos? Una cabeza federal es un individuo que representa un grupo. En este sentido, a Paraguay representa Mario Abdo Benítez. Lo que este varón, si se va a otras naciones y él es nuestro representante, él es nuestra cabeza como nación, si él hace macanada, a todos nosotros nos afecta. Si él decide ponerse en contra de los Estados Unidos y tipo vamos a entrar en guerra por su causa, a todos nos afecta. Y vos y yo, hermano, vamos a sufrir consecuencias terribles por su decisión. Y es de esa misma forma que Adán era nuestro representante. Dios siempre establece sus pactos con cabezas federales. Esto es importante porque nos indica la membresía del pacto y quiénes constituyen el pacto. Si quieres saber quiénes son las personas en un pacto, pregunta a quiénes representa la cabeza federal. Porque Dios pactará con una sola persona en nombre de un grupo de personas y nadie más participa en el pacto, por lo que la cabeza federal tiene una gran importancia. Recuerden, hermanos, que Moisés, por ejemplo, fue el que representaba a la nación de Israel. Él era el que entraba, el que siempre se iba a hablar y él traía las leyes, él hacía con él el pacto. También fue la misma forma con Abraham, también fue la misma forma con Jacob, también fue la misma forma con Isaac y sucesivamente. Entonces Dios va siempre a pactar con las cabezas representativas. Entonces Adán fue nuestro representante, nuestra cabeza federal humana, y Cristo es nuestra cabeza federal espiritual. Él es el nuevo Adán y Él es el que obedeció lo que no pudo obedecer Adán. Adán fue tentado en el jardín. Cristo fue tentado en el desierto y obedeció a pesar de todo. Él en su humanidad fue tentado, pero Él obedeció porque Él fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Conocemos esta verdad porque creemos que todos los que están en Adán están perdidos. Y todos los que confían y están en Jesucristo son salvos. Y esta es así, hermano. Todos aquellos que nacen a través de todos aquellos que nacen naturalmente están perdidos. Cristo no vino a condenar al mundo, dice la palabra del Señor. No, hermanos, Cristo no vino a condenar al mundo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en Adán fuimos condenados. Y los que están condenados ya están perdidos. Pero ¿qué pasa? Todos los que confían y están en Jesucristo son salvos. Gloria al Señor. Cristo es nuestra paz. Somos salvos mediante Él. De esta forma estamos utilizando la teología federal sin los términos. Adán y Jesús son cabezas federales de distintos pactos. Nacemos en pecado porque Adán es nuestro representativo. Si renacemos, estamos en Cristo. Y dice, todos los que están en Cristo, nueva criatura es. Eso es algo, hermano, es algo crucial que podamos entender. Todos los que están en Cristo son nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. El Adán, en Cristo fuimos muertos. Cuando Él murió, nosotros también morimos. Y cuando Cristo resucitó, fuimos nosotros también resucitados. Y ahora nosotros estamos en este cuerpo corrupto, en este cuerpo corruptible. Y esperamos ser glorificados. ¿Y cómo estamos esperando hoy para nuestra glorificación? Porque tiene que haber vestigios, naturalidades nuestras nuevas de querer santificarnos. En este sentido,
Dice, nacemos en pecado porque Adán es nuestro representativo. Si renacemos en Cristo, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, 48, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también las celestiales. Si nosotros somos, si el creyente ha sido regenerado, va a buscar las cosas de arriba. Y Colosenses 3:16 nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Si vos decís que sos creyente, meditáis en las cosas del Señor, tenés que preguntar, hermano. Así, sincerate con el Señor, ¿verdaderamente soy hijo de Dios? ¿Verdaderamente está la simiente de Cristo en mi corazón, el Espíritu Santo? Porque los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y sus deseos. Como dice, cuál el terrenal, tales también los terrenales. Y cuál el celestial, tales también los celestiales. Cuál la cabeza federal, así también los confederados. Pablo dijo también en Romanos capítulo 5, 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Oh, gloria al Cordero, porque Él fue quien obedeció hasta lo sumo, hasta el nivel, el estándar divino que Dios demandaba, y demandaba al pecador que nunca podía haber cumplido. Hermanos, cuando Dios establece un pacto con los hombres por medio de leyes y promesas, esas leyes y promesas fluyen por medio de la cabeza federal. Esto es lo clave. Si la cabeza federal guarda la ley, los muchos reciben el beneficio condicionado en la ley. Si la cabeza federal recibe promesas, los muchos reciben los beneficios prometidos. Por lo tanto, tenemos que prestar atención no solamente a las leyes, hermanos, promesas y sanciones, sino también la persona con quien Dios pacta en nombre de los muchos. Todos los pactos tienen una cabeza federal, menos el pacto sinaítico. En este sentido, Cristo es nuestro pacto. Entonces, si la cabeza federal recibe promesas, los muchos reciben beneficios también de los prometidos. Por lo tanto, tenemos que prestar atención no solamente a las leyes, promesas y sanciones, sino también la persona con quien Dios pacta en nombre de los muchos. Todos los pactos tienen una cabeza federal, menos el pacto sinaítico. Y entrando a algunas aplicaciones prácticas para nuestras vidas, podríamos, por ejemplo, mencionar, hermanos, debemos de profundizar en esta doctrina fundamental de las Escrituras. Qué gozo, hermano, qué gozo saber que el plan eterno e inmutable de Dios se cumple desde toda la eternidad. Nada escapa de su plan de redención. Dios estaba haciendo una sombra, un tipo de lo que iba a ser el cumplimiento de lo que Cristo vendría en aquel lugar, en el mesón, en el establo, para nacer como un niño y luego crecer y obedecer y poder Él exponer el evangelio del reino y morir en aquella cruz. Es el plan eterno, es la mente de Dios en lo secreto, en el Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y que Cristo estuvo viniendo a cumplir esa voluntad de Dios. Entonces, hermanos, necesitamos profundizar estos temas. La muerte vicaria de Cristo ha hecho posible el nuevo pacto, el pacto de gracia. Él nos ha libertado de la esclavitud del pecado para obedecer a Dios con libertad de conciencia. Hermanos, en Romanos Pablo empieza a exponer capítulo 1, 2 y 3, empieza a mostrar la corrupción radical del hombre, que Adán ha perdido se ha corrompido en su corazón y se ha hecho enemigo de Dios, y por ende todos nosotros también. Por eso dice en Romanos capítulo 3:10 que no hay ni un justo, no hay ni uno solo, dice. Entonces, lo que Cristo vino a hacer
es que hizo posible nuevamente que nosotros podamos tener acceso al lugar santísimo por medio de su sangre. Y esa libertad que ahora nosotros tenemos es para obedecer. Tú y yo fuimos llamados para obedecer. Si tú te llamas un escogido de Dios y vives como el diablo, está demostrando lo que es de tu padre, el diablo. Pero si vos decís que sos un hijo de Dios y vivís conforme a la voluntad de Dios, porque Él nos ha hecho libres para obedecer, verdaderamente somos hijos de Dios. En Romanos 12, por eso dice Pablo, que nosotros también tenemos que presentarnos nuestro cuerpo, nuestro miembro, como sacrificio vivo y santo, que es agradable a Dios. Un culto racional, un entendimiento sano, un entendimiento que adore a Dios en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores buscan que lo adoren, dice el Señor en Juan 4:24. Porque Dios es espíritu y su pueblo es espiritual, no carnal. Sus hijos son espirituales y esta carne se irá desechando. Pero los que son del espíritu viven según el espíritu, no según la carne. Entonces, hermanos, Cristo es el centro de toda la historia de la Biblia. Todos los pactos anteriores al nuevo pacto son sombras de aquel pacto hecha en la muerte de Jesucristo. Cuando Él le dijo a sus discípulos, cuando levantó el pan y el vino en su mano y diciendo, este es el nuevo pacto que será partido por ustedes, mi cuerpo será partido por ustedes en propiciación de vuestros pecados y mi sangre será derramada, dice, para limpiarle de toda maldad. En ese sentido, por ejemplo, hermanos, nosotros necesitamos meditar en lo que Cristo ha hecho por nosotros y las implicaciones de ellas y las consecuencias que deben de haber en nuestras vidas, viviendo vidas que alaben al Señor, que nuestros cuerpos le adoren, que nuestras almas puedan estar sujetas a la voluntad de Dios. Y entonces hay una gran demanda para ti, mi amado hermano, y para mí en obedecer con libertad de conciencia al Dios de las almas, al Dios trino, quien te ha de juzgar, quien te ha de demandar, que te demanda obediencia. Por eso Pablo le exhorta a los romanos que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Y también Pedro le dice en su carta, sé vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Dios es perfecto y nosotros debemos ser imitadores de Cristo, imitadores de las pisadas de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Entonces, hermanos, es algo muy denso y muy profundo estas verdades que necesitamos ir estudiando y si tenemos la posibilidad de poder interiorizar más, no nos va a hacer mal, hermanos, no nos va a caer mal estudiar más y profundizar más. Y la bibliografía fueron tomadas, hermanos, gran parte del libro Fundamentos de la Teología del Pacto Bautista, Pasado, Presente y Futuro de la Reforma, por Samuel Renningham. Este libro explica muy bien sobre el tema de la teología del pacto y está en PDF, está liberado, también puedo compartir en el grupo para que todos puedan leer, para que nosotros así podamos ir estudiando y profundizando sobre el tema. Y solo y deo gloria, hermanos, solamente a Dios la gloria por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas, porque necesitamos comprender y ver cuál es la historia de la redención, quién es el Dios de las Escrituras y cómo actúa Él para con su pueblo. Solamente a Él la gloria, mis hermanos.